cabeza de lectura y escritura es leer el sector que se quiere, justamente que se quiere leer, ¿sí? Para poder leerlo, fíjense acá en el ejemplo, dice, supongamos que este es el sector que se quiere leer, este que está marcado en un azul más oscuro, en un celeste más oscuro, hay que esperar que este sector llegue y se posicione por debajo de la cabeza de lectura y escritura. ¿Está bien? Y ese también es un tiempo que depende básicamente de la velocidad de rotación que tiene el disco. O sea, hay discos de baja tecnología, si se quiere, que funcionan a 5.400 revoluciones por minuto, algunos más rápidos, de 7.200 revoluciones por minuto, otros un poco más rápidos, 10.000, y también hay discos que giran alrededor que tienen 15.000 revoluciones por minuto. Claramente, a medida que vamos avanzando en su velocidad de rotación, estamos hablando de discos de mayor costo, ¿no? Un disco para data center habitualmente funciona a 15.000 revoluciones por minuto, ¿sí? Un disco que también se puede usar en data center, pero se requiere para almacenar datos que no sean tan importantes, tan críticos y mucho acceso. Entonces uno generalmente compra para ese tipo de archivo que quiere almacenar, que tiene acceso muy poco frecuente, que ya constituye parte de información histórica quizás que muy pocas veces se puede consultar. Entonces uno lo deposita en discos más baratos, de 7.200 revoluciones por minuto o 5.400. Lo que quiero decir es, a pesar de que existen distintas velocidades, y a medida que avanzó el tiempo las velocidades aumentaron, todavía se siguen usando discos baratos para almacenar datos no tan importantes que no requieren muy rápido acceso, ¿sí? Siempre hablando de este tipo de tecnología, ¿no? De discos mecánicos que graban la información en forma magnética, ¿no? Bueno, entonces acá hay tres tiempos involucrados. El tiempo que se llama de posicionamiento, de posicionar la cabeza de lectura y escritura sobre el cilindro correspondiente. Un tiempo para selección de la pista, que es un tiempo básicamente insignificante, muy rápido, porque eso se determina de manera electrónica. Y después un tiempo sí, que se denomina de latencia, que tiene que ver con la velocidad rotacional del disco y es esperar el momento que el sector pase exactamente por debajo de la cabeza de lectura y escritura. O sea, si tenemos mucha suerte, digamos, al momento de llegar la cabeza de lectura y escritura al cilindro y seleccionar la cabeza de lectura y escritura que va a hacer la operación, si justo en ese momento el sector buscado pasa por debajo de la cabeza de lectura, digamos que el tiempo de espera sería 0, ¿sí? Sin embargo, si tenemos mala suerte y ya justo llega la cabeza de lectura y escritura al cilindro correspondiente y al llegar ya acaba exactamente hace instantes de pasar el sector que se busca, el tiempo de espera va a ser la vuelta completa, ¿sí? Entonces, entre el mejor caso y el peor caso, en promedio, justamente lo que se nos va a dar es que el tiempo de rotación, el tiempo de espera para que el sector pase, va a ser igual a la mitad del tiempo de rotación. Ese va a ser el promedio, ¿no? El promedio esperado, el tiempo esperado para que el sector pase por debajo de la cabeza de lectura y escritura. Bien, esto lo voy a pasar porque, y esto lo voy a comentar así muy por arriba, porque estos fueron los primeros discos, fíjense, año 1956, una computadora IBM que se llamaba Ramdac, que tenía este storage, IBM 1350, This Storage System, ¿está bien? Era esta caja inmensa. Yo tengo una foto con una caja en el Museo de la Computación que está en Santa Clara, con exactamente este modelo. Es impresionante lo grande que es, y seguramente lo pesado, y solo almacenaba 5 megas. 5 megas de información, ¿está bien? Y tenía 50 platos de 24, perdón, sí, 50 platos de 24 pulgadas. Y el tiempo de acceso no estaba en el orden de los milisegundos como ahora, sino era apenas menor a un segundo. ¿Ok? Digamos que la evolución del almacenamiento ha sido grande. También es grande la evolución del almacenamiento a nivel de uso. Cada vez estamos usando mucho más almacenamiento, sobre todo en el último tiempo, en donde se almacenan no solamente lo que llamamos datos estructurados, por ejemplo, en documentos que tienen una estructura, como una planilla de cálculo, como una base de datos, etcétera, sino también se guardan datos no estructurados,
como por ejemplo videos, fotos o tweets, ¿está bien? De Twitter o cualquier post de las redes, posteo de las redes sociales, ¿no? Que son datos que en principio no tienen una estructura predefinida. Y eso ha aumentado muchísimo la necesidad de almacenamientos dentro de los data centers, ¿no? Dentro de las empresas. Bien, simplemente para mencionar, acá mencionamos algo sobre los discos duros y discos con memoria no volátil, o sea, los discos de estado sólido, ¿no? Bien, y un comentario adicional, simplemente para tener idea, porque por ahí en general uno no tiene mucha noción de que existen las cintas magnéticas, en donde se almacena un montón de información, generalmente se considera como un dispositivo del pasado. Ah, digamos que su uso ha sido amenazado desde hace tiempo por las grandes capacidades que tienen también los discos, pero las cintas se siguen utilizando, básicamente para dos motivos, ¿no? Una, para manejar información histórica, para no almacenar esa información histórica en disco, sino tenerlo en un dispositivo en donde el costo del almacenamiento por volumen es menor. ¿Sí? Entonces, tener la información en cintas magnéticas es mucho más barato que tener esa información en discos. Una cinta magnética está en el orden de los $100, digamos, ¿no? Y tienen gran capacidad. Cada vez tienen mayor capacidad, ¿no? Almacenan varios teras de información. Y por otro lado también los tiempos de recuperación son altos. Entonces, es un muy buen dispositivo para tomar backups. Aunque muchas de las funciones de backup hoy están siendo reemplazadas por almacenamiento en discos de bajo costo o incluso almacenamiento de los backups en la nube. Pero claro, todo eso tiene la dificultad de después, al momento de hacer una restauración, uno se ve obligado a traer la información a través de la nube, a través de la red, y esos tiempos pueden ser inadmisibles, ¿sí? En cambio, con las cintas existe la capacidad de generar un backup. De hecho, es posible tener más de una unidad de cinta, generar más de un backup a la vez, ¿sí? Eso se usa muchísimo. Una copia de backup permanece en el data center y la otra copia de backup se envía a un sitio remoto. Hay empresas especializadas que uno puede contratar y lo que hacen es justamente eso, ¿no? Se encargan de recuperar, de llevar las cintas de backups a un lugar seguro, ¿sí? En caso que haya un problema en el data center, si el problema es solamente con respecto a determinada información que se perdió, se puede restaurar de la cinta en donde uno tomó el backup en forma local. Pero si lo que perdió es el data center, también tiene ahora una cinta afuera, ¿sí? Que en otro sitio, que puede usar para restaurar, por supuesto, la información en otro data center, ya que el data center primario se perdió, ¿no? Bien. Disattachment. Esto es cómo se pueden conectar los discos a, a mi computadora, a mi servidor, por ejemplo. A ver si puedo compartir esto. A ver si podemos ver. Perfecto. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Supongamos que esto es un servidor, ¿no? Epa, acá tenemos un servidor. Este servidor puede tener discos conectados en forma interna.
uno o más discos internos. Habitualmente los servidores tienen mínimo dos discos internos. ¿Sí? Después vamos a ver por qué no. Básicamente por un tema de redundancia, generalmente guardan la misma información en los dos discos y esto hace de que si por algún motivo un disco se rompa, el servidor pueda seguir funcionando con el otro disco adicional que tiene la misma copia que tenía el otro disco que estaba funcionando bien hasta hace un rato. Entonces, de alguna manera el servidor es tolerante a fallas, ¿no? En caso de que pierda un disco, él puede seguir funcionando con el otro disco. Pero bueno, estos discos que son internos, ¿sí? Generalmente, bueno, están manejados por una controladora, que es la que las conecta, y algunas controladoras tienen la posibilidad de extender este conjunto de discos en un pequeño mueble o rack externo, donde uno podría agregar más discos, ¿sí? Todo eso depende de la capacidad que tenga la controladora, ¿sí? En este caso, cuando los discos son internos o a través de la controladora interna están controladas, este, aunque estén en un gabinete separado, pero cercano, ¿sí? Acá se dice que el tipo de attachment, el tipo de ligazón que tienen con el servidor es directo. Se suele decir direct attachment, ¿sí? Conexión directa. Por supuesto que este gabinete externo no puede estar muy distante, ¿sí? Según la especificación que tenga la controladora, según la tecnología que maneja, ¿sí? Ya sea el disco ATA, SATA, SAS, etcétera, ¿sí? De Fiber Channel, sea cual fuese esta interfaz, esta conexión se dice que es directa y no puede estar a gran distancia, ¿sí? No podemos tenerlo a 100 metros, ¿ok? Está prácticamente ligado al servidor. Bien, otra forma de conectar los discos, ¿sí? Es a través de una NAS. NAS significa, la N viene de Network Attachment Storage. ¿Qué significaría esto? Almacenamiento ligado o conectado vía red. Entonces, eso significa que yo tengo un servidor que tendrá sus discos internos como antes, pero está conectado en red, ¿sí? Y yo tengo acá un dispositivo, puede ser un equipo, pero también puede ser un dispositivo, que lo que hace es, tiene muchos discos quizás, estos discos están formateados, incluso podría imaginarme que estos discos están dentro de un servidor. Y si quieren lo hacemos más simple, es un servidor Windows, ¿sí? Y en este servidor Windows lo que decimos es que queremos compartir el disco C, el disco D, o queremos compartir un determinado directorio, ¿ok? Que tiene los archivos. Yo voy a dibujar el directorio como si fuera una cosa así, ¿no? Un arbolito con nodos. Entonces, a partir de un determinado nodo, un determinado punto de ese directorio, se quiere compartir. Entonces, los otros servidores, ¿sí? Pueden ver, con los otros equipos conectados en red, pueden ver a este árbol de archivos, ¿sí? Como si fuera parte de su sistema de archivos. Por ejemplo, si este es un equipo Windows, este podría ver a este disco que ya está formateado como el disco, por ejemplo, F. Acá ve el disco C, al disco D y también ve el disco F. Lo ve como si fuera local, pero en realidad el disco reside en otro equipo. Y ese equipo lo que está haciendo es mostrando, exponiendo esta estructura arbolada como si fuera un disco. ¿Ok? Si este servidor fuera un servidor Unix, ¿sí? Windows usa un protocolo que se llama CIF. ¿Sí? Unix, en general, usa un protocolo que se llama NFS, Network File System, sistema de archivos en red, en donde el concepto es el mismo, solo que desde esta máquina hay que decir que uno quiere presentar el disco, mostrar este sistema de archivos como si fuera un Network File System. ¿Está? Entonces, en el sistema Unix, que ustedes vieron Linux, por ejemplo,
ustedes pueden decir, en este directorio, que está acá, definir un directorio cualquiera, el directorio X, y decir, si yo me muevo al directorio X, quiero que ahí se ve, es como que si estuviera yo parado en este directorio. Ahora, el directorio raíz del file system que me están exponiendo en red. ¿Se comprende eso? O sea que quien trabaja en este sistema Unix hace un CD al directorio X, y si el directorio X tiene otro directorio que se llama Z, y él se mueve al directorio Z, ¿sí? Sin darse cuenta, él cree que él solo ve una estructura arbolada, él solo ve un sistema de archivos. Sin embargo, a partir de este punto X, comienza otro sistema de archivos que está en otro equipo. ¿Está bien? Entonces es un sistema de archivos, es un file system, pero que uno lo ve en red. Lo que tiene NAS, Network, ambas son funcionalidades de NAS, ¿no? Tanto CIF como NFS. Lo que tiene NAS es que lo que presenta, lo que muestra este equipo en NAS, este, muestra un file system, muestra directorios, muestra archivos, ¿sí? Muestra ese tipo de cosas. ¿Ok? Sin embargo, cuando uno está parado en este equipo y tiene discos conectados de manera directa, lo que en principio ve el sistema operativo es un dispositivo. Por ejemplo, el barra DED, barra SDA, SDB, ¿sí? En Linux, al primer disco que tenemos se le llama A, al segundo se llama B, y así siguiendo. Entonces uno ve un dispositivo, ve el disco en crudo, no ve un sistema de archivos. Para poder ver un sistema de archivos es necesario darle formato, ¿sí? Hacer un Makefile System. Lo mismo pasa en Windows. Cuando uno tiene discos conectados, es necesario formatear el disco C con el comando format, ¿está bien? Para tener efectivamente un file system en el primer disco, en el disco C o en el disco D o en el que sea. ¿Está bien? Estos comandos serían más o menos, no iguales, pero más o menos equivalentes. El Makefile System de Unix o de Linux con el format de Windows o de OS, ¿no? Bien, digamos que esas serían dos formas iniciales. Una colección de discos de almacenamiento en forma directa, básicamente discos internos o controlados por la controladora interna, ¿sí? Generalmente quizás en un gabinete externo, pero muy cercano al servidor, o discos no conectados al servidor, sino a los cuales conectados quizás a otro equipo, a los cuales yo llego vía red, en donde esos equipos, usando algún protocolo como CIF o NFS, me proveen ese sistema de archivos, ¿sí? Y yo no veo en ese caso los discos crudos, SDA o SDB, o el disco C o el disco D, sino que veo yo un file system formateado. La tercera forma, ¿sí?, es lo que se llama Storage Area Network, o sea, una red de almacenamiento, ¿sí? En lugar de ser vieron que en el caso de las redes locales recibe el nombre de LAN, Local Area Network. Acá en lugar de ser una Local Area Network es una Storage Area Network, ¿sí? Por eso la S adelante. Es una SAN. La SAN, la SAN pretende ser una red, yo la voy a dibujar así en forma simple, como si fuera un anillo, no necesariamente tiene que ser así, al cual están conectados los servidores. Tengo el servidor 1, el servidor 2, todos los servidores de mi organización, o muchos de los servidores de mi organización, conectadas a esta red SAN, la Storage Area Network. A esta Storage Area Network, que es como si fuera una red LAN, pero en realidad es una SAN, ¿sí?, se conecta el almacenamiento. Generalmente son cajas muy grandes. Sí, a ver, generalmente depende de la organización, pero podrían ser del tamaño de una heladera, si se quiere, ¿sí? Del tamaño de un lavarropa, como algo chico. Esta Storage Area Network, generalmente es un gabinete, es un rack, en donde tiene lugar para cajas, y estas cajas tienen discos.
muchos discos. ¿Está bien? Entonces lo que uno hace es, en lugar de comprar storage para cada servidor, bueno, cada servidor tiene, lo único que tiene son los discos para poder bootear y levantar el sistema operativo. Por ejemplo, 2 discos, habitualmente 2 discos, por un tema de alta disponibilidad. En caso de que se rompa un disco, tenemos el otro con el cual puede seguir trabajando. Entonces, la Storage Area Network es donde vamos a tener todos los discos de la compañía. Puede ser una caja, así una caja grande como esta, o puede ser varias cajas incluso, ¿no? Bueno, eso según las necesidades de la organización, según las necesidades de almacenamiento. Bien, es tan importante el tema de la SAN porque concentra básicamente todo el storage de una compañía, que aparece una figura dentro de los especialistas del data center que se denomina SAN Administrator. Digamos, si se reúne personal técnico de 2 empresas que van a hacer algún trabajo en conjunto y necesitan conectarse en red, conectar servidores, etcétera, muchas veces, bueno, se reúnen el System Administrator, que es el administrador del sistema operativo, el LAN Administrator, que es el administrador de las redes, si hay base de datos, el Database Administrator, ¿está bien? Y si hay storage en el medio, también participa un SAN Administrator. De hecho, el SAN Administrator se transforma en una figura global, porque si tenemos varios System Administrator que administran estos servidores, que pueden ser de distinta tecnología, este podría ser un mainframe, este podría ser un equipo Unix, este podría ser un Windows, etcétera. A ver, había alguien que se quería conectar. Todos estos señores, cuando necesiten más almacenamiento para los servidores que administran, van a tener que hablar con el SAN Administrator. A ver. El SAN Administrator generalmente tiene alguna forma de conexión a estos equipos, ¿sí? En los equipos, esta tecnología de SAN apareció en la década 90 y yo tuve oportunidad de ver incluso los primeros equipos que llegaron a Argentina con esta tecnología. Y era sorprendente porque esta caja se abría y acá salía un estante en donde salía una notebook, que básicamente era la consola de administración, en donde se sentaba el SAN Administrator a configurar la caja de discos, ¿sí? Y básicamente lo que le dice el SAN Administrator es, mira, hay distintas formas, ¿no? Yo voy a hacerla primero de manera simple. Puede decir, estos discos que están acá, que son varios, yo voy a crear un volumen y lo voy a llamar volumen 1, por ejemplo, ¿sí? Porque decidí que sean estos 3 discos. Incluso puedo determinar con qué nivel de protección, con qué nivel de RAID, cosas que todavía no vimos, pero eso yo puedo especificar que este volumen tiene un determinado nivel de redundancia, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, que tengo una copia, ¿sí? Que ahí yo veo 3 discos y cada disco tiene 1 tera, veo 3 teras, pero en realidad yo le digo, mira, tiene 1,5 tera, por ejemplo, ¿sí? Porque la información está duplicada. Y lo que hace es, se lo presenta a un determinado equipo, ¿sí? Esto es lo que hace el SAN Administrator. Define los volúmenes, que son volúmenes lógicos, porque físicamente son otra cosa, y decide quién de estos equipos lo ve. Estos equipos tienen una placa especial, que es como si fuera una placa de red, pero es una placa a la SAN, no a la LAN, ¿sí? En general, esta interfaz es de Fiber Channel, ¿sí? Es una conexión por fibra óptica. ¿Está bien? Y por lo general, la placa que uno tiene que agregar a estos equipos es una placa que de mínima tiene 2 puertos, ¿sí? De tal manera que si por algún motivo un puerto se quema de esa placa, existe otro puerto por el cual puede traficar información, ¿sí? O sea que uno ve como si fuera un solo piolín, un solo vínculo hacia la SAN, pero en realidad, como mínimo, son 2. ¿Sí? Tampoco este dibujo es preciso porque no está mostrando todas las alternativas de conexionado, ¿no?
Estamos simplificando. Entonces, el SAN Administrator crea los volúmenes y después dice a qué equipo se lo presenta. Cada una de estas interfaces que está acá tiene como si fuera una MAC address. ¿Vieron las placas de red? Las placas de red tienen un número único que las identifica. Los frames que envía un equipo tienen indicado de qué MAC provienen, de qué equipo provienen. Bueno, estas placas también tienen un número que los identifica y el SAN Administrator tiene una consola con la cual descubre todas las placas que están conectadas, ¿sí? Las tiene identificadas, sabe a qué servidor pertenecen, entonces al momento de crear el volumen, sabe que si presenta este volumen a esta placa, ¿sí?, se lo está presentando a este equipo. Entonces, cuando este equipo bootea, cuando este equipo levanta, ve los dos discos internos que tiene, si es que tiene dos, ¿no? Y además ve, naturalmente, como si estuvieran ligados en forma directa, este volumen. Y lo ve como si fuera un solo disco, no lo ve como si fueran 3, 4 o 5. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el SAN Administrator decide cuánto disco le presenta al equipo 1, cuánto al equipo 2, cuánto al equipo 3. Y también decide, en el caso de que alguno de estos quiera tener más discos, bueno, le dará otro conjunto de discos, creando otro volumen. O si quiere que un determinado volumen crezca. Si este volumen tenía X cantidad de espacio asignado y necesita crecer, él podría decir que en lugar de darle otro volumen, le da el mismo volumen, pero ahora ampliado. ¿Ok? Muchas veces uno va asignando ese espacio, el SAN Administrator va asignando ese espacio a los distintos servidores y se reserva un conjunto de discos. Yo lo voy a dibujar como si estuvieran en el mismo cajón, digamos, ¿no? Pero podrían estar distribuidos tranquilamente. Un conjunto de discos, 5, 10 discos, que quedan como discos, se llaman así, spare disk. ¿Sí? Son discos que no se usan y que en caso de que un disco se rompa, ¿sí?, el sistema operativo lo reemplaza automáticamente por un disco de spare. Ese disco deja de estar ocioso para ahora estar ocupado y reemplazar al disco existente. ¿Ok? Todavía no llegamos, pero se supone que este volumen que está aquí tiene algún nivel de redundancia, algún nivel de RAID, de redundancia, de tal manera que si se pierde un disco, no se pierda la información, ¿sí? Y lo que se hace es, se toma un disco de spare y se le carga la información que tenía el disco que estaba anteriormente funcionando. Porque el sistema sabe, al tener información redundante, sabe qué información iba en ese disco. ¿Está bien? Bueno, este sería básicamente el trabajo del SAN Administrator, lidiar con todos los System Administrator que manejan los distintos sistemas operativos, mejor dicho, los distintos servidores, y después manejar todo el almacenamiento, todos los volúmenes. La SAN, además, tiene un montón de beneficios, ¿sí? Supongamos que un servidor cualquiera ve en la SAN un conjunto de discos, ¿sí? Él los ve como si fueran, por ejemplo, dos discos, pero en realidad son dos volúmenes lógicos conformados por un conjunto de discos que están en el único storage que teníamos antes, ¿no?, en esta gran caja que está acá, ¿sí? Internamente, por cada volumen, el sistema tiene una especie de tabla que dice, mira, el primer sector está en este lugar, el segundo sector está en este lugar, el tercer sector está en este lugar, ¿sí? Y así guarda toda la información del disco diciendo en qué lugar efectivamente se encuentra. Esta es la visión lógica que tenemos, ¿no? Y por otro lado tenemos la visión física. Entonces, ¿qué pasa si el volumen 1, que era te dijimos que era visión lógica, el volumen 1, que era y que está representado por este conjunto de punteros que apuntan a un montón de bloques, donde efectivamente residen los datos, este conjunto de punteros en un momento se puede copiar. Existen operaciones que puede hacer la caja
se le pueden dar estas instrucciones para decirle en un instante, quiero que me dupliques este disco. Entonces, en un momento, lo que hace es, este conjunto de punteros, lo crea, lo duplica, y al final de cuentas estos punteros están apuntando al mismo lugar. ¿Sí? O sea que tendría un volumen 1 creado, y acá tengo un volumen 1', que se creó en forma automática, que básicamente es igual al volumen original. ¿Sí? Entonces, una vez hecha esa copia, se le puede decir al sistema de sincronizar las copias, que ya no sean lo mismo, que sean dos volúmenes distintos. Bueno, pero todos estos punteros que tenemos acá en el volumen 1' apuntan al mismo lugar del volumen 1. Entonces lo que implementa el sistema es una solución de copy on write. ¿Qué significa? Si el puntero 1, digamos, ahora lo voy a dibujar así, apunta a un determinado bloque y resulta que desde la aplicación se quiere modificar un dato que está en el primer bloque, entonces lo que hace en ese momento es generar una copia de ese bloque y cambiar este puntero, y hacerlo apuntar a la copia. O sea, perdón, y hacerlo apuntar a la copia. O sea, lo que sería una solución de tipo copy on write. Entonces cada uno mantiene su copia. Entonces en un momento dado puedo decir, che, generamos un duplicado, volumen prima, y automáticamente desincronizas ambas copias, de tal manera que cuando alguno quiera hacer una modificación va a obtener su propia copia donde va a hacer la modificación, ¿sí? Y a partir de ahí van a empezar a diferir, y le puedo decir, bueno, ahora tomame backup de esto, mientras yo sigo trabajando con la base, con el equipo, con los archivos originales, si se quiere. O sea, los archivos siguen modificando, pero yo me hice una copia de manera instantánea, porque solamente me copié los punteros. Esta es una facilidad que tiene la caja. Solamente me copio estos punteros para generar un volumen que es parecido. Mejor dicho, que es una imagen exacta al momento previo a desacoplar las dos copias. ¿Sí? Y cada vez que se va a hacer una modificación, esa modificación se hace en otro bloque. Se le genera un bloque separado. Entonces puedo tomar el backup a un instante dado en el tiempo, o sea, lo que sería un backup consistente. Digo, este backup que tomo es exactamente la imagen que había, por ejemplo, a las 10:35. ¿Sí? Todos los bloques están a ese nivel de actualización. 10 horas, 35 minutos, 0 segundos. Y una vez que se termina de hacer esa operación, por ejemplo, de backup, directamente se puede destruir la copia, ¿sí? Y se liberan todos aquellos bloques que solamente formaban parte del volumen 1'. ¿Está? Y mi sistema de archivos sigue trabajando en forma automática. Bueno, esas son una de las facilidades que provee la SN. Otra de las facilidades que provee una SN es, bueno, yo tengo una caja de estas con muchos discos y tengo otra caja en un sistema, en un lugar remoto, quizás a 10 kilómetros de distancia, unido se suele decir, por fibra oscura, ¿no? O sea, una red de fibra óptica de alta velocidad, en donde yo le puedo decir a la caja, mira, estos volúmenes que están acá, o toda la caja, que es una solución que implementan muchos, cada modificación que se hace en un bloque, en este equipo que está, por ejemplo, en el microcentro de Buenos Aires, quiero que me lo copies a mi data center que está, supongamos, en Pacheco. ¿Sí? Generalmente las copias que se hacen para sitios de contingencia deberían estar a más de 10 kilómetros, ¿no? 10 o más kilómetros. Eso es lo que dice el estándar de seguridad. Entonces, con eso lo que hacemos es, la caja tiene la capacidad de replicación. ¿Está bien? Entonces, al hacer una modificación en un disco, bueno, él se encarga de hacer esa modificación a otra caja. Por supuesto, esta caja tiene software, ¿sí? Y ese software es el que transmite la información a través de este vínculo de alta velocidad y hace la actualización. Si tenemos la mala suerte de que este data center se caiga totalmente por un accidente serio, no sé, se me cayó un avión encima y me destruyó el data center, al menos en este caso, los datos están preservados en otro lugar. ¿Sí? No es una solución barata, pero es una solución efectiva, ¿no?
ante problemas groseros. Digamos, los bancos tienen soluciones de estas características, ¿sí? Siempre tienen un data center para recuperación, un Disaster Recovery System, ¿sí? Un sistema para recuperación en caso de desastres. Y una de las partes del sistema de recuperación en caso de desastres es la replicación del storage, ¿sí? También habría que replicar los servidores, o sea, los servidores que están acá en este data center, también deberían ser replicados, de tal manera que si tengo una caída total de este data center, bueno, esos servidores puedan levantar en este otro data center y con los datos que tienen duplicados podrían continuar con la operación, ¿sí? De hecho, por normativas del Banco Central, los bancos tienen la obligación de realizar esta prueba de Disaster Recovery 2 veces al año, ¿sí? O sea, cada 6 meses deberían plantearse escenarios de pérdida total de un data center y de continuidad de negocio en el otro data center, ¿sí? Hay algunas consultas, ¿no? Que no, me parece que no vi, o algunos comentarios. A ver, acá alguien decía sobre la cinta magnética, me generó dudas entre las respuestas del parcial. Las tenía identificadas con otros medios de almacenamiento, como los VHS. Esa no entiendo muy bien la pregunta ahí. ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Se me la quiere aclarar? ¿O ese comentario? Bueno, si es que si después me quiere preguntar en forma directa, no hay problema. Entonces, estas cajas de almacenamiento, que se constituyen, que son la base de una Storage Area Network, tienen esta facilidad de replicación. También tienen otras facilidades, como por ejemplo la deduplicación. Imagínense este caso. Tengo un servidor Windows y acá tengo muchos servidores Windows en mi organización, supongamos, ¿no? Todos estos son Windows. Todos tienen el mismo Windows, todos conectados a la SAN y todos tienen su disco de buteo en la SAN, ¿sí? O sea que cuando arrancan estos equipos, cuando se encienden, ven al disco C a un disco que está por acá. Entonces acá un fulano, bueno, el SAN Administrator define el volumen 1 para el Windows 1. Define un volumen 2, ¿sí?, para el Windows 2 y así siguiendo. Son los discos C, ¿ok? Los discos C de cada uno de estos equipos. Pero resulta que nosotros instalamos, no sé cuál es el último Windows 2000 algo, en este servidor. Lo mismo hacemos en el otro y lo mismo hacemos en el otro, ¿sí? En todos los servidores Windows tenemos la última versión de Windows instalada. Lo instalamos desde cero. Entonces, el sistema que me muestra volúmenes, en realidad en un principio tiene un mapita de punteros que apuntan a cada uno de los bloques, ¿sí? Este volumen lógico que yo veo es un mapa de punteros, este es otro mapa de punteros y así siguiendo. Entonces, terminada la instalación del servidor 1, todos esos punteros están apuntando a los bloques que forman parte de ese disco, ¿sí? Cuando instalo el servidor 2, este bloque, que se considera como un bloque de punteros, resulta que encuentro, por ejemplo, cuando yo voy haciendo la instalación, escribo primero en un bloque, después en otro, después en otro, y al momento de almacenar el bloque, antes de asignarle un bloque por separado, lo que hace es, le aplica una función de hash, que me da un número, ¿sí? Después vamos a ver si no conocen lo que es hash. Vamos a hablarlo en detalle. Que básicamente es obtener un número que identifica unívocamente ese bloque. Y lo que hace ese número de hash, identifica unívocamente a un bloque,
lo compara con el valor de hash que le dio para los bloques que ya están almacenados. Y si coincide, dice, che, el primer bloque de este disco coincide con el primer bloque del disco anterior. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, no le asignamos un bloque nuevo, sino lo que hacemos es hacemos que este apunte a este mismo bloque. Empiezan a compartir bloques, ¿sí? Y de esa manera se está deduplicando información. O sea, 2, 3, 100 bloques que sean iguales, en realidad se almacenan una sola vez, ¿sí? Y así quizás pase con todos los discos C de todos estos equipos Windows que tienen la misma versión del sistema operativo. Quizás algún disco difiera porque en ese lugar, justo en ese bloque, guardó el nombre del servidor, supongamos. Bueno, como eso es un valor que hace que ese bloque sea distinto al mismo bloque en el otro servidor, bueno, se almacenarán en su propia copia. Cada uno tendrá su copia. Pero todo el resto de los bloques que son exactamente iguales, se copia una sola vez y es compartido por el resto. De esta manera, con esta facilidad de deduplicación, ¿sí?, se elimina la redundancia. Si por algún motivo un bloque, lo mismo, ¿no?, que antes dijimos antes, si un bloque que está compartido, en este caso por dos equipos, ¿sí?, por dos discos de dos equipos distintos, y uno de ellos le hace una modificación, bueno, en ese momento se hace lo que se llama un copy on write, ¿no? Se pierde ese vínculo y se crea el bloque correspondiente. Bien, esas son dos de las grandes facilidades que presenta en un principio la SN. E incluso los primeros fabricantes de almacenamiento para SAN, en lugar de definirse como empresas de hardware, se definían básicamente como empresas de software. Porque a su vez, la SAN tiene algoritmos predictivos. O sea, tengo un servidor que tiene una determinada carga de trabajo, corre determinadas aplicaciones. Este servidor, bueno, se conecta a la SAN y acá está el almacenamiento. Pero la SAN, en lugar de tener como frontend, si se quiere, o mejor dicho, tiene un frontend, ¿sí?, en donde tiene memoria. Entonces, no solo funciona a velocidad de fibra óptica, Fiber Channel, o sea, un servidor manda a escribir algo y él lo escribe en estos discos internos que están acá, sino que antes de escribirlos, toma esa información, la guarda en memoria y le dice al sistema operativo, ya terminé la operación de entrada-salida. Pero en realidad no terminó. La operación de entrada-salida en realidad está a mitad de camino. Sí, él tiene esa información guardada en memoria y posteriormente lo va a escribir en disco, ¿sí? Pero mientras tanto, ya le dijo al sistema operativo, esa operación ya terminó. De tal manera que el sistema operativo, si tenía una entrada-salida bloqueante, consideró que la entrada-salida terminó y puede, si quiere, mandar otra entrada-salida, ¿sí?, otra escritura, por ejemplo, y esa escritura va a quedar en una memoria. Es como si fuera una memoria caché, pero que está en la SAN, ¿sí? Está dentro de esta caja de discos. Y él se va a encargar posteriormente de guardar esta información en disco. Entonces, ustedes dirán, acá corremos varios riesgos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si se corta la luz? Si se corta la luz, la información que está en memoria se perdería. Bueno, para eso, estas cajas de disco lo que tienen es baterías, ¿sí? Y con esas baterías mantienen la información que está en esta memoria. O sea que si se me corta la luz, la información se mantiene con baterías por espacio de varios días dentro de esta memoria. Se supone que un data center, si por algún motivo se me cortó la luz, a pesar de que uno tenga un PS y lo mismo se cayó, de alguna manera tendrá un grupo electrógeno y posteriormente, ya sea porque le volvió la energía o porque un grupo electrógeno le está dando ahora energía, no va a pasar un día, no van a pasar 2 días hasta recuperar la energía. Por lo tanto, la información mantenida por las baterías está perfecta acá, le damos energía a los equipos y esta información sí va a bajar a los discos. O sea, no se perdería por un corte de luz, por una interrupción en el suministro eléctrico. ¿Ok? Bueno, otra contra que uno podría ver en esta situación es, bueno, pero las memorias se corrompen. Las memorias a veces fallan
y se corrompen. Entonces, ¿qué pasa con esta memoria? Sin algún motivo, se corrompe. Perdemos la información que está en esta memoria. Bueno, para, para garantizar de que eso no ocurra, o por lo menos subsanar ese problema en caso de que ocurra, en lugar de tener una memoria, se tienen varias copias, mínimo dos. Entonces, cuando se hace la operación de entrada-salida y el servidor dice quiero escribir un bloque, ese bloque se escribe en una memoria y en la otra. ¿Sí? Si por algún motivo una memoria se corrompe, no importa, se trabaja con la otra memoria. Por supuesto, esto dispara un montón de alertas para que uno haga el reemplazo efectivo de esta memoria. Bueno, yo dibujé la SAN de esta manera, de una manera simplificada, como si fuera una red tipo Internet, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que uno tiene los servidores, que mínimo dijimos tenían dos placas, y después tenemos las cajas de discos. Acá tenemos todos los discos. Pero estos discos son manejados por controladoras. Y como la controladora podría ser un único punto de falla, ¿sí? Hay más de una controladora. Y, como dijimos, cada servidor, el servidor 1, el servidor 2, esa placa tiene al menos dos ports. Entonces, con un port se conecta a una controladora 1, y con otro port, se conecta a la controladora 2. Y lo mismo pasa con el otro equipo, controladora 1 y controladora 2. Y por otro lado, estas controladoras se conectan a la caja de discos. ¿Sí? Algunos equipos, sobre todo los iniciales, trabajan utilizando un solo path, un solo camino. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El servidor 1 utiliza un solo puerto que lo conecta a una única controladora y a partir de ahí accede a los discos. ¿Sí? Sin embargo, tiene otro camino. Las controladoras más modernas permiten que trabaje por los dos caminos en forma simultánea. Con lo cual, si supongamos tenemos 100 megabits por segundo como velocidad de transferencia, ¿sí? Al tener dos caminos tenemos, que se pueden usar en forma simultánea, esto se multiplicaría por 2, ¿no? Y si en algún momento alguno de estos vínculos se cae, ¿sí? Alguna interfaz se pierde o por lo que sea, o porque se desenchufa, entonces sigue trabajando, por supuesto, alertando del problema, pero sigue trabajando a velocidad reducida, si se quiere. ¿Ok? Las que tienen la memoria, la información de memoria, son las controladoras. Es acá donde se queda guardada la información. Entonces, entre las controladoras también tienen una conexión, digamos, ¿no? Saben hablar entre ellas. Bien, ¿alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Duda? No, profe, se entiende. A fines de la década del 90, el Sun Administrator era la estrella del data center. Ganaban fortuna y eran pocos. Impresionante. También al principio del 2000, ¿no? Hoy ya es una tarea un poco más estandarizada, si se quiere. Por otro lado, las distintas SAN de distintos fabricantes no se administraban de la misma forma. ¿Sí? Hoy está mucho más estandarizado todo eso. Y las SAN que en principio trabajaban con Fiber Channel, hoy se empiezan a implementar con Ethernet también. Entonces la red SAN es muy parecida a la LAN en el sentido de que usa la misma tecnología. Por el incremento de velocidad que tiene Ethernet sobre todo. Muy bien. Si le parece, hacemos un intervalo. Unos 15 minutos. Son las 19:44. Bueno, a las 20 retomamos. Ok, profe, perfecto. Excelente.